Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de absorción. Vamos a platicar sobre las características importantes que se tienen en la absorción química y en la absorción física y cuáles son sus diferencias entre ellas. Para comenzar la sesión, pues tenemos que hablar que la absorción es un fenómeno que toma lugar cuando una molécula que puede provenir de una fase gaseosa o líquida, a la cual denominaremos fase fluida, tiene contacto con la superficie de un sólido. ¿Ok? Entonces, este tema básicamente está abocado a los sistemas líquido sólido y gas sólido. En estos sistemas hay dos componentes. Uno es el absorbente, el cual es el sólido, y este componente tiene la propiedad de absorber a la molécula o al átomo sobre su superficie. Y cuando pues decimos absorber es que crea una interacción con esta molécula. A la molécula, por su parte, la vamos a conocer como adsorbato. ¿Ok? Y entonces, la interacción que pueden tener entre el sólido y, y la molécula pueden ser fuerzas de Van der Waals, que pueden ser atracciones débiles, o también pueden ser la formación o ruptura de enlaces covalentes, los cuales ya son enlaces más fuertes y que requieren una energía mayor para formarlos o para romperlos. Dependiendo del tipo de interacción que tengamos, pues la absorción será clasificada como absorción química o absorción física. Esos son los dos tipos de casos que vamos a ver. En la siguiente tabla se ponen las características de cada una de estas absorciones y la comparación entre la absorción química y la absorción física. Como estábamos hablando, el adsorbato y el absorbente van a tener contacto y es característico de la absorción química que en este caso las moléculas formen enlaces covalentes con el sólido, es decir, enlaces fuertes. En cambio, en la absorción física, la interacción que se tiene es débil y son del tipo de fuerzas de Van der Waals. Entonces, dentro de estas dos, pues la absorción física es la que tiene el requerimiento energético menor. Ahora, por otro lado, en la absorción química únicamente es posible la formación de una capa de moléculas absorbidas sobre la superficie. A esta capa se le conoce como monocapa. Y la formación de esta capa es muy característica en los diagramas de absorción. Más adelante vamos a ver cómo es que se identifica cuando se ha formado por completo la monocapa. Entonces, en la absorción química solamente se puede formar una capa, es decir, que solamente hay una interacción entre la molécula y el sólido y ahí termina el proceso de absorción. Mientras que en la absorción física existe la posibilidad de que encima de esta monocapa puedan absorberse una mayor cantidad de moléculas, dando lugar a la formación de la multicapa. La multicapa pues puede tener al menos dos capas y bueno, puede tener tres, cuatro, cinco, no hay un número fijo de capas que pueda tener y que va a depender de las características que tengan el sólido y la molécula. ¿Ok? Entonces, monocapa en la absorción química, multicapa en la absorción física. Ahora, con respecto a la energía de activación que cada uno de estos procesos tiene, es característico de la absorción química que la energía de activación sean altas. Esto debido a que la formación de los enlaces covalentes que se tienen en esta absorción, pues requieren una energía mayor. Esto en comparación con las energías bajas de activación que se pueden tener para la absorción física, en donde pues los procesos realmente pues se encuentra la interacción con interacciones débiles entre el adsorbato y el absorbente. Entonces no se requiere una energía grande para romper esta interacción entre el sólido y la molécula gaseosa o la molécula líquida. Entonces, energías altas están asociadas a la ruptura de enlaces covalentes de la absorción química, mientras que energías de activación bajas se encuentran atribuidas a la absorción física.
Continuando con las características, se dice que en la absorción química es una absorción específica, ¿ok? Ya que depende fuertemente de las características de la molécula y del sólido. Mientras que en la absorción física se dice que es una absorción no específica, ya que no depende de la naturaleza ni del sólido ni de la molécula, y pues la formación de la multicapa pues tiene lugar esta formación. Mientras que en la absorción química, pues esta interacción sí va a ser muy específica y la molécula y el sólido tienen que ser afines. Y a lo mejor no todos los sitios del sólido son afines a la molécula, y entonces solo habrá ciertos sitios que denotaremos como sitios activos que permitirán la absorción selectiva de esas moléculas. Entonces, en la absorción química se denota como una absorción específica y en la absorción física no específica. Ahora, con respecto a dónde toma lugar cada una de estas absorciones, bueno, en la catálisis heterogénea, que es el siguiente tema que vamos a mirar, para que pueda darse la formación de los productos en una reacción, es necesario que primero ocurra la absorción de los reactantes. La absorción de los reactantes siempre es la primera etapa en la catálisis heterogénea. Entonces, si ustedes buscan un artículo de catálisis heterogénea, es muy probable que el mecanismo de reacción que se presente para ese caso, en la primera tal vez una o dos reacciones, puede ser que sean las etapas de absorción de los reactantes. Ahora, en la absorción física tomará lugar para la caracterización de los materiales sólidos. Principalmente en la fisisorción del nitrógeno, que es la técnica que se ocupa para determinar las características texturales de los sólidos. Estas características texturales pues son el área superficial específica, el diámetro de poro y el volumen de poro. Entonces, en los artículos que ustedes estén revisando, si quieren revisar la catálisis heterogénea, es muy común de que antes de las pruebas de actividad catalítica a los sólidos se les caracterice y se determine cuál es el área específica que tienen, porque dependiendo del área que tengan para el fenómeno de absorción, es que la habilidad que puede tener este material para desempeñarse en la catálisis, pues puede ser mejor. Entre más grande el área, mejor. Y también es importante saber cuál es el diámetro de los poros que conforman a los sólidos, para saber si las moléculas que nosotros queremos que interactúen con el sólido pueden pasar sin ningún problema, o va a haber algún problema de impedimento dadas las condiciones del tamaño de la molécula y el tamaño del poro del sólido. Entonces es muy común que ustedes antes de, digamos, en la parte inicial de los resultados, es probable que la fisisorción de nitrógeno sea una de las técnicas de caracterización que se topen, y esa técnica es absorción física completamente. ¿Ok? Entonces, alguien que decida estudiar un artículo de este tema, es muy probable que tenga las dos absorciones en un mismo documento. Uno en la caracterización del sólido, la absorción física, y otra en la prueba de actividad catalítica, que sería la absorción química. Ahora, cada una de estas absorciones se realizan a temperatura constante, y la manera de monitorear el avance de la absorción, es decir, cuántas moléculas se encuentran absorbidas como función del tiempo sobre el sólido, pues se realiza a través de la construcción de isotermas. En la absorción química, esta isoterma fue propuesta por Langmuir y pues lleva su nombre, la isoterma de Langmuir, que muy probablemente ustedes ya la vieron en fenómenos de superficie. Entonces, esta es la isoterma característica para la absorción química. Mientras que la absorción física es una isoterma que fue propuesta por, bueno, 3 investigadores, y que tiene el acrónimo de cada uno de sus apellidos, y que se denota simplemente como la isoterma de Bett, y que vamos a ver, bueno, ambas isotermas las vamos a mirar en esta clase. Ahora, finalmente, la absorción química es un proceso irreversible. ¿Ok? Una vez de que ocurre la absorción de la molécula sobre el sólido y se crean enlaces, ocurre una reacción química. ¿Ok? Al ocurrir una reacción química, no es posible que podamos regresar al reactante y al sólido inicial sin que pues agreguemos algún otro factor, por ejemplo, como temperatura bueno, básicamente la temperatura puede ser la única forma en la que podemos desorberlo,
pero básicamente una vez de que ocurrió esta reacción química se formaron nuevos enlaces y se formaron otras especies pues que no nos permiten regresar a la forma inicial que teníamos. Entonces por eso se denota que este proceso es irreversible. Por su contraparte, la absorción física sí es un proceso reversible, ya que en la fisisorción de nitrógeno lo que ocurre es la condensación capilar de un gas, en este caso nitrógeno, en la superficie del sólido. Entonces, dado que solo ocurre la condensación y las fuerzas de interacción entre ellos son débiles del tipo de Van der Waals, pues es fácil remover ese nitrógeno que se ha absorbido en la superficie y cuando termina la prueba, el material, el sólido, el absorbente, realmente queda, digamos, como si no hubiera pasado ningún proceso y bueno, el gas que se ocupa pues es un gas inerte. Entonces, por eso es que esta absorción física sí se reconoce como un proceso reversible. Y bueno, estas son las características principales de cada una de las absorciones y la comparación entre ellas. ¿Hay alguna duda sobre alguna de estas? Profe, físicamente, ¿cómo podemos saber si fue una absorción química o física? Físicamente, pues si hay una reacción química de por medio, absorción química. Si solamente ocurrió que se condensó el gas en el sólido, entonces una absorción física. ¿Cómo usted lo puede saber? Bueno, pues si usted se está dando cuenta, por ejemplo, usted empieza a monitorear la fase que va saliendo, ¿no? Y se da cuenta que hay la formación de nuevas especies, quiere decir que hay una reacción química, ¿está de acuerdo en eso? Sí, de acuerdo. Entonces sería una absorción química, ¿no? Si ese fuera el caso. Y sin pues terminado el proceso de absorción, simplemente siguió saliendo el mismo gas inerte, que también podría ser helio, por ejemplo, helio también podría ser otro caso, no solo nitrógeno, pues si todo el tiempo durante el proceso de absorción el mismo gas está siendo monitoreado y no aparece ninguna otra especie, y el sólido cuando lo recuperamos no tuvo ninguna transformación, pues entonces esa sería una absorción física. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Vale. Bueno, y también en la absorción química el sólido cambia su composición. También, si analizáramos al sólido después del proceso, es muy probable que el sólido también muestre cambios, cambios incluso estructurales. Bueno, ahora vamos a platicar de cada una de las absorciones. Vamos a comenzar con las consideraciones que hay para el análisis. Primero vamos a empezar con la absorción química. Y en este caso, el primer punto es que se considera un sistema cerrado, ¿ok? En donde únicamente el sólido y la fase fluida tienen lugar y no hay la posibilidad de que este componente gaseoso pues, pues salga, ¿no? Entonces, para la nomenclatura, para el entendimiento de esto, vamos a seguir, dado que es un componente gaseoso, le vamos a dar seguimiento a la presión. Es lo más fácil que nosotros podemos hacer en un sistema en donde se tenga un componente gaseoso. Entonces vamos a tener la presión de A. Nosotros sabemos cuánto ponemos al inicio. Y por otra parte, en el sólido, lo que nosotros tenemos son sitios activos. ¿Ok? Como les decía, estos sitios activos se encuentran en la superficie del sólido y pues dependiendo del sólido y de las características que pueda tener este sólido, pues puede haber un número de sitios activos, digamos, preferenciales, tal vez en las esquinas o en la parte central o en la zona donde a lo mejor también hay características básicas o ácidas que prefieren y que hacen que la interacción con la molécula sea mejor. Entonces, aquí depende mucho de cómo es la naturaleza tanto del sólido como de la molécula y la forma en la que interactúan. Los sitios activos, hay otras técnicas de caracterización que muy probablemente van a encontrar en estos artículos que se llaman, bueno, en inglés las siglas son TPD, que son, por ejemplo, son técnicas de desorción programadas, y entonces estas técnicas permiten absorber gases, digamos, tú sabes cuánta cantidad estás absorbiendo y al final tú puedes monitorear cuántos sitios realmente tiene bueno, estimar la cantidad de sitios activos que tiene el sólido que estás estudiando.
Entonces, estos sitios activos se puede saber la cantidad total, pero se tienen que hacer experimentos adicionales. Digo, a lo mejor es muy probable que encuentren esos experimentos. No es necesario que ustedes los analicen, esos experimentos realmente no, pero que si ustedes se dan cuenta de que están el TPD, este, van a ver que ahí lo que están estimando son el número de sitios que tiene el sólido. Y entonces esos son los sitios de los cuales nosotros estamos hablando aquí y que denotaremos con la letra X mayúscula. Cada sitio va a tener una posición y digamos que uno podría pensar, ¿no? De que los sitios se encuentran distribuidos uniformemente, pero la realidad es que la posición que tienen los sitios en los materiales de forma real, pues bueno, realmente es muy diversa. Y va cambiando como los materiales tengan características diferentes entre sí. Sin embargo, en este caso, para comenzar el análisis de la absorción química, vamos a considerar un sólido ideal en donde la superficie de este se considera homogénea. Es decir, en todos los puntos de su superficie hay un sitio activo que puede ser apto para la absorción química que vamos a tener con la molécula. Sin embargo, bueno, ya en la realidad, pues esto no es cierto. Los sólidos presentan irregularidades, presentan en algunos puntos pues vacancias o sitios libres donde pues no necesariamente hay un sitio activo. O a lo mejor sí esa vacancia puede ser un sitio activo para ese proceso de absorción, pero no necesariamente todas estas irregularidades en la superficie van a beneficiar el proceso de absorción. Pero bueno, así como estamos diciendo que estamos comenzando, pues bueno, la superficie ideal sería como esto, pues que es regular, realmente no tiene ningún tipo de aquí como de valle o cima, ¿no? Simplemente es como la superficie de una mesa en donde en cualquier punto que tengamos aquí habrá un sitio en donde una de estas moléculas podrá tener una interacción con el sólido. Y entonces esa es como una de las condiciones que estamos teniendo, porque si el sólido comienza a tener irregularidades o cambios de morfología, pues claramente vamos a tener cambios, ¿no? En la manera en la que vamos a estimar la cantidad de moléculas que se están absorbiendo. Ahora, la interacción que nosotros estamos visualizando es una interacción de una molécula que proviene dijimos, de la fase fluida. Entonces, esta molécula viene de la fase fluida. Aquí voy a poner fase fluida. Y esta debe de interaccionar con este sitio activo. ¿Ok? Este sitio activo de entrada pues tiene que estar disponible, es decir, no debe de haber ninguna molécula previamente absorbida, porque pues si está ocupado pues ya no puede ser utilizado para una absorción siguiente. Y entonces la reacción que vamos a analizar es una molécula que proviene de la fase activa más un sitio activo del sólido entran en interacción a través de este proceso de absorción y lo que se logra al final es tener una molécula absorbida. Esta molécula absorbida siempre se va a denotar como el conjunto, digamos, de la molécula que tengamos A, B o C, junto con la letra X que es del sitio activo. Entonces, antes de la absorción, fíjense, están separados. Entonces, la molécula A más un sitio activo dan lugar a una molécula absorbida y la molécula absorbida será siempre denotada como AX. Y esto es importante porque cuando lleguemos al tema de catálisis heterogénea, allá sí vamos a denotar a la molécula absorbida y la vamos a distinguir de la molécula de la fase fluida, considerando esta notación. ¿Okay? Entonces, una vez de que ocurre esta absorción, no es posible pues regresar digamos, a esta forma, porque esta se considera como una etapa irreversible. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Profe, entonces una absorción es cuando un sólido como que se fusiona o como que encapsula un gas Me gustaría más la palabra fija, porque en lugar encapsula, de encapsula. sí, es que encapsular podría prestarse a de que lo recubre. Ah, ok, o sea, solo como que lo agarra. Ajá, lo fija, sí, porque la absorción es que allí sí entra en ese fenómeno, sí podría dar lugar a lo que usted está diciendo.
La AP con B Ah, con B de ok. burro. ¿Ok? Ah, ok. Y en la adsorción con D, lo que pasa es que esta molécula se fijó en un punto en específico de la superficie del sólido. ¿Y esto no es lo mismo que como la enzima que con el sustrato? Sí, podemos verlo de esa manera, sí, pero allá en la catálisis enzimática ya estábamos teniendo un mecanismo diferente. Ah, ok. Es que ¿Sí? como que me está costando visualizarlo, por eso le pregunto esto. Sí, 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 no, pero, o sea, tío, allá también el sustrato y la enzima entran en contacto y pues sí, tienen que encontrarse en un sitio en específico. También allá en la catálisis enzimática platicamos eso, ¿no? Que una de sus características es que es muy específica, o sea, no en cualquier punto pueden interaccionar. ¿Y Entonces, aquí también necesitan ser específicas o cualquiera puede? tienen que ser específicas. De hecho, en la tablita, me voy para acá. En la tablita acordamos que la absorción química es una absorción específica que depende de las características de las moléculas y el sólido. Es decir, no todas las moléculas que yo ponga en presencia de un sólido se van a absorber solo por estar en el mismo lugar. Solo las Ah, ok. moléculas que sean afines al sólido lograrán esta absorción. Ah, ok, ya entendí. Gracias, profe. ¿Vale? Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso podría haber tres moléculas A, B y C, y solo A podrías absorberse. B y C a lo mejor pasarían de frente si no tienen las características físico-químicas requeridas para poder interactuar con el sólido. Y de ahí podemos hablar desde características electrónicas, características morfológicas, características también ácido-base. O sea, allá hay, o sea, la absorción no es un fenómeno fácil de entender, pero lo que sí debemos de entender es que si ocurre la absorción es que la molécula y el sólido son afines para ese fin. Ah, ok, gracias, profe. De nada. Bueno, una vez de que ocurre la absorción de esta molécula, una de las características que acordamos en la absorción química es que únicamente se va a poder formar la monocapa. ¿Esto qué implica? Si solamente se va a formar una capa, quiere decir que solo una molécula va a poder absorberse en un sitio. Y después de que esa molécula ocupe ese sitio, no habrá la posibilidad de que otra molécula llegue e interaccione con la molécula que ya está absorbida. ¿Ok? Solamente existen interacciones molécula sitio activo, que en este caso están denotadas con esta flecha doble, digamos, indicando que la interacción únicamente ocurre entre la molécula y el sitio activo y ahí se ancla. Se ancla la molécula y termina toda posibilidad de interacción del sitio activo con otra molécula y la molécula por sí misma no puede interactuar con otra molécula que proviene de la fase activa porque se encuentra fuertemente anclada al sólido. Entonces no puede interactuar con nadie más. ¿Esto qué quiere decir? Que no existen interacciones ni laterales ni hacia arriba, digamos, en capas superiores con otras moléculas. Estas interacciones no son posibles. No puede interaccionar con una molécula hacia arriba, pero tampoco puede interaccionar con otra molécula que se encuentre absorbida de manera lateral. A ver, déjame ponerlo tal vez en negro. Entonces, estas interacciones no son posibles, porque la única interacción que pueden tener es la molécula con el sitio activo y nada más. Todo lo demás que ocurra, las moléculas van a pasar y no van a poder interactuar con esa molécula absorbida y mucho menos con el sitio porque ya está ocupado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces cada molécula va a irse absorbiendo, encontrando un sitio vacío y entonces lo que va a suceder es que todos los sitios en algún punto van a poder estar ocupados. Cuando todos los sitios del sólido se encuentren ocupados, entonces vamos a llegar al máximo grado de absorción que vamos a denotar con la letra teta. Esta letra teta nos va a indicar, bueno, obviamente si toma el valor de 1, nos va a indicar que todos los sitios del sólido se encuentran ocupados por una molécula. Y cuando esto ocurre, se dice entonces que se ha formado la monocapa. ¿Okay? Entonces, la monocapa es la formación de una única capa en la superficie en donde todos los sitios del sólido han sido ocupados por una molécula proveniente de la fase fluida. ¿Ok? Entonces, cuando teta, por ejemplo, si teta tuviera el valor de 0.5, ¿qué significaría?
Que solo la mitad de la monocapa se llenó. Ajá, que vamos a la mitad, ¿no? De sitios ocupados. ¿Ok? Entonces, ese valor de teta, pues, nosotros podemos ver su evolución como el experimento va avanzando, ¿no? Porque cuando el experimento inicia, pues el material está puro, está original, digamos, está libre todos sus sitios, y mientras las moléculas van teniendo interacción con el sólido, pues se van llenando, y llegará un momento en el que todos esos sitios se llenen, y en ese momento diremos que teta tiene el valor de 1 y será el máximo grado de absorción. En este caso, como no hay interacciones, digamos, en capas superiores, la formación de la multicapa no es posible. ¿Ok? Entonces no podemos tener capas, o 2 o 3 capas, eso no ocurre en la absorción química, solo una capa. ¿Ok? Ahora, matemáticamente hablando, ¿cómo yo voy a representar la absorción? Bueno, pues tenemos que escribir una ecuación de rapidez. ¿Ok? En este caso, pues la ecuación de rapidez tiene que involucrar, pues, así como siempre como lo hemos escrito, una constante y pues luego tiene que haber como la asociación en concentración de las especies participantes. En este caso, pues las especies que participan es la molécula de A y el sitio activo del sólido. Por ello, la rapidez de absorción del componente A va a ser igual a una constante de absorción, que es la constante de proporcionalidad. Y luego, lo que nosotros le damos seguimiento no es a la concentración como tal, porque es un sistema gaseoso, pero en vez de poner concentración, lo vamos a poner en términos de la presión. Y si ustedes se acuerdan, nosotros en algún problema relacionamos a la presión con la concentración. ¿Se acuerdan de eso? Para los gases. Sí, hasta en el examen. Hasta en el examen, ¿se acuerdan con la ecuación del gas ideal? Y que las constantes que quedaban ahí, luego las incluimos acá, ¿no? En la constante. Entonces, pues sí hay manera, ¿no? De poner aquí esto en términos de la presión. Y la otra especie que participa como reactante, pues son los sitios del sólido. Esos sitios del sólido los vamos a representar aquí con esta teta, y teta V aquí representa los sitios vacíos. ¿Ok? Entonces, cuando vean teta, subíndice V son los sitios vacíos. Entonces, aquí quedaría, es como si pusiéramos la constante de proporcionalidad y la concentración de los dos reactantes, ¿no? Bueno, aquí la presión de la especie A que viene de la fase fluida, y aquí el número de sitios que contiene el sólido, que estos son los dos que interaccionan. Entonces, ¿cuántos sitios vacíos hay y cuántas moléculas tenemos en el sistema, ¿no? Y escrito de otra manera, en vez de ponerlo en forma de los sitios vacíos, lo podemos poner en forma de los sitios ocupados. Si lo ponemos con los sitios ocupados, pues entonces lo ponemos 1 menos teta. Entonces, 1, acordamos que es cuando están todos ocupados, y entonces 1 menos teta, pues me va a decir cuántos sitios hay vacíos, ¿no? Entonces, si teta vale 1, que es cuando se formó la monocapa, pues ¿cuántos sitios vacíos habría? 0. Pues 0, ya no hay sitios vacíos, ¿no? Entonces pueden ponerlo en términos de los sitios vacíos o en términos de los sitios que se van llenando. Es más común a veces que lo hagan en términos de los sitios vacíos. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de catálisis heterogénea. Allá ponemos en función de los sitios vacíos. Pero también hay forma de ponerlo en términos de teta, porque teta básicamente es lo que se va monitoreando durante el experimento. ¿Ok? Pero bueno, cualquiera de estas dos son equivalentes. Y bueno, acá está lo que representa cada una de ellas. Entonces, la constante de proporcionalidad para la absorción, la presión del gas en la fase gaseosa, los sitios vacíos teta B y teta, pues los sitios ocupados. ¿Ok? Y pues, ¿por quién va a estar ocupado? Pues van a estar ocupados por pues la molécula, ¿no? De A en este caso. Ahora, un sitio vacío lo vamos a considerar como una especie. Bueno, déjenme ir para acá arriba porque esa nota toma relevancia con respecto al dibujito que está acá arriba. Aquí, si se fijan, pues las dos especies que están reaccionando, pues es una molécula de A y un sitio activo o un sitio vacío. Bueno, es un sitio activo que está vacío. Entonces, una molécula de A puede interaccionar con este. Entonces, cada vez que haya un sitio vacío participando, pues habrá que poner a teta de B.
porque este sería la representación de esa especie que también esté interaccionando. Pero digamos, el sólido no interacciona todo el sólido, solo interacciona esa porción del sólido que es el sitio vacío. Entonces, por eso aquí ponemos el producto y esta es la nota que está acá. Ay, esa es la nota que está acá. Pero es como si cuando escribíamos las ecuaciones de rapidez, ¿no? De los dos reactantes. Entonces, consideramos al sitio vacío como una especie que también está ahí participando y entonces por eso se coloca en la ecuación de rapidez. ¿Ok? Y lo que les decía, la suma de los sitios vacíos más los sitios ocupados tiene que ser igual con 1. ¿Ok? Entonces, cuando completamente se formó la monocapa, pues ya no hay sitios vacíos y teta toma el valor de 1. ¿Ok? ¿Sale? ¿Queda entendido más o menos esto? Sí, profe. ¿Sí? A ver, espérenme tantito. Entonces, bueno, ahora, ¿es posible escribir la desorción? O sea, sí hay casos en los que puede ocurrir la desorción, pero básicamente, y como lo hemos visto en todo el curso, la rapidez de desorción siempre está en menor magnitud que la absorción. ¿Ok? La mayor parte, bueno, hay muchos casos en donde la absorción es directa e así, o sea, no hay manera que regresemos. En algunos otros casos hay la posibilidad, pero su aportación, pues dependerá, ¿no? De las características que tengan el sólido y la molécula. Langmuir, que fue quien propuso esto, sí considera que puede ocurrir este fenómeno de desorción y, bueno, lo vamos a escribir aquí porque parte digamos, de su ecuación al final sí considera esta parte, pero sí hay que tener en cuenta que la desorción que va a tener la desorción que va a tener va a ser menor. A ver, espérenme tantito. ¿Ok? Entonces, este proceso de desorción pues sería el proceso inverso en donde la molécula absorbida puede regresar a la fase fluida. Entonces, la reacción que vamos a escribir aquí sería la molécula absorbida que da pie a la formación a una molécula que va a la fase fluida más la liberación del sitio activo. O bueno, sí, del sitio activo. Aquí entonces la rapidez de desorción pues va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que en este caso sería una constante de desorción, y aquí vamos a poner a teta, porque realmente el único reactante que tenemos cuando viene la desorción pues sería la molécula absorbida. ¿Ok? Entonces, estaríamos hablando de un sitio que está ocupado. ¿Ok? Entonces, teta es los sitios ocupados en el sólido. Entonces, por eso escribimos K por teta, para que tengamos la ecuación de rapidez. Ahora, ocurre que si fuera el caso que esta reacción llegara al equilibrio, entonces las rapideces se pueden igualar. No todos los casos, y eso también lo vimos en el método de etapa determinante. Allá recuerdan que solo algunas de las reacciones alcanzaban el equilibrio. Por ejemplo, la reacción lenta nunca alcanzaba el equilibrio. Entonces, ese método lo vamos a retomar cuando analicemos la catálisis heterogénea y entonces hay la posibilidad que alguna de esas reacciones alcancen el equilibrio y por eso estamos mirando esto, pero no necesariamente todas las reacciones que están en el mecanismo alcanzan el equilibrio. Principalmente la reacción lenta nunca alcanza el equilibrio. Pero bueno, si fueran de estas otras reacciones que sí pueden alcanzar el equilibrio, entonces lo que estamos mirando tomaría lugar y podría aplicarse. ¿Ok? Si ese es el caso, la rapidez de absorción es igual con la rapidez de desorción y entonces lo que nosotros tenemos es el producto de la constante de absorción por la presión de A por 1 menos teta, que fue la ecuación que vimos cuando hablamos de la absorción, que era la ecuación que estaba acá arriba. Es esta. Constante de absorción por la presión por 1 menos teta. ¿Ok? Ahora, con respecto a la desorción, pues es la que ahorita escribimos. Sería la constante de desorción por teta. ¿Ok? Entonces, de aquí vamos a despejar a teta
que es básicamente quien dictamina cuántos lugares están siendo ocupados durante el proceso de absorción. Y pues bueno, primero lo que se hizo aquí fue pasar a la constante de desorción dividiendo, y este cociente de constante de absorción entre constante de desorción, pues es básicamente la constante directa entre la constante de regreso, y entonces este cociente da origen a la constante de equilibrio, que vamos a denotar con la letra K mayúscula. Entonces va a quedar, si ya ahí simplificamos, Ka por la presión del gas, por 1 menos teta por teta. Y de aquí, si despejamos a teta, entonces nos queda la ecuación número 1, que queda que teta es igual a la constante de equilibrio A por la presión de A entre 1 más la constante de A por la presión de A. A esta ecuación permite poder obtener la isoterma del Langmuir. La isoterma del Langmuir, pues es un gráfico que se obtiene a temperatura constante, en donde se monitorea la cantidad absorbida de la molécula como función de la presión del gas en la fase fluida. Es decir, este gráfico lo que va diciendo es, si tú aumentas la presión del gas en el sistema, lo que va a ocurrir es que tú partes de cero, y entonces si tú aumentas la presión, la cantidad de gas comienza a absorberse, y entonces tú comienzas a monitorear cambios en la fase fluida. Si las moléculas se están absorbiendo, ¿ustedes qué piensan que pasaría mientras ustedes van como tomando el análisis de la fase que va saliendo? ¿Deberían de tener más moléculas o menos moléculas si se están absorbiendo en el sólido? Menos moléculas. Menos moléculas, ¿ok? Y entonces la diferencia entre lo que yo metí y lo que está saliendo tiene que ser lo que se está absorbiendo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y con esa diferencia es como se van construyendo esta isoterma. Entonces, no es que nosotros estemos monitoreando cuántas moléculas están absorbiendo, así como que tengamos un sensor en la superficie del sólido, no. Lo que estamos haciendo es, si nosotros sabemos cuánto estamos metiendo del gas A y después monitoreamos lo que sale de ese gas A, la diferencia entre ellos tiene que ser lo que se absorbió, porque tiene que cumplirse el balance. ¿Están de acuerdo en eso? No pueden desaparecer las moléculas. Y entonces, con esa diferencia se va construyendo esto y se va tomando aquí como la cantidad absorbida. ¿Ok? Y entonces fíjense qué pasa. La cantidad absorbida comienza a aumentar como función de la presión y alcanza un punto, aquí hay un punto de inflexión en donde esta tiene una forma exponencial creciente, en donde pasado este punto de inflexión, a pesar de que la cantidad de gas está siendo aumentado. O sea, si yo aumento la presión del gas, lo que estoy haciendo es que estoy aumentando la cantidad de moléculas en el sistema. Pero a pesar de que yo sigo aumentando la cantidad disponibles de moléculas en el sistema, ya no ocurre un aumento en la cantidad absorbida. ¿Esto con qué tendrá que ver? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué ya no crece la cantidad absorbida? Perdón, profe. Yo pienso que porque se agotaron justamente los espacios libres en la superficie. Exactamente. Entonces, todos los sitios vacíos se han completado, ya están en una interacción con una molécula, y entonces, pues aunque nosotros pongamos mayor cantidad de moléculas en el sistema, no hay sitios disponibles para que interactúen. Entonces, pasado este punto de inflexión que está aquí, este punto de inflexión es importante, es cuando estamos alcanzando la formación de la monocapa. ¿Ok? Ahorita así, pues es muy evidente porque pues se ve realmente ahí, ¿no? La curvatura, y una vez que se alcanza eso, pues la cantidad ya es constante independientemente de la presión de gas que se esté ingresando al sistema. Entonces hay que identificar en estas isotermas este punto de inflexión en donde ya se alcanza la asíntota y la cantidad permanece constante porque ya no hay mayor cantidad de sitios. Los sólidos tienen cantidad de sitios contables, es decir, finitos. Hay un número determinado, 100, por ejemplo, ¿no? Cuando 100 moléculas han interaccionado con esos 100, termina el proceso de absorción con ese material y no importa que nosotros agreguemos más. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces cuando se alcanza la asíntota, nosotros podemos afirmar que lo que ha ocurrido físicamente
es la formación de la monocapa. Es decir, que hay moléculas ocupando todos los sitios vacíos en la superficie. Ahora, hay dos casos límites que podemos tener aquí para la absorción química, y uno puede ser cuando la presión parcial del gas es pequeña. Entonces, pues nosotros podemos despreciarla digamos, del denominador. Solamente de acá la vamos a despreciar, ¿ok? Porque este producto se va a hacer chiquito comparado con respecto a este 1. ¿Ok? Y entonces lo que se desprecia es frente al 1. Y básicamente siempre que hemos tenido estas sumas así, siempre despreciamos donde se están sumando, ¿no? No donde se están multiplicando. Entonces, en este caso, cuando la presión del gas es pequeña, la aproximación que nosotros podemos tener de los sitios ocupados va a estar dictaminada por el producto de la constante de equilibrio Ka por la presión parcial de A. Esa sería 1. Y ahora, cuando la presión del gas digamos, se tiende a algo que se denota como presión de saturación, y la presión de saturación es la presión máxima que puede tener el sistema, digamos, utilizando a este gas para saturar al sistema. Entonces, cuando esta presión es tan alta, digamos, como la presión de saturación, entonces teta, que serán los sitios ocupados, tiende a 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo ocupo, por el contrario del inciso A, presiones altas de gas, quiere decir que yo voy a ocupar todos los sitios que tiene disponibles el sólido. ¿Ok? Entonces, si ven los dos límites, el primero es cuando la cantidad de gas es pequeña, entonces teta es igual al producto de la constante A de equilibrio por la presión de A, pero si nosotros ponemos cantidades grandes, tanto como esta presión de saturación, que ahorita tal vez no toma sentido, pero ahorita que vayamos avanzando un poquito más les voy a hablar de esta presión de saturación. Si esta es una presión, digamos, la límite, la máxima, entonces pues lo que yo estaría asegurando es que todos los sitios se ocupen. Entonces teta va a tender a 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no, quién sabe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora les traigo unos ejemplos de artículos que encontré en la literatura y que tienen la forma de la isoterma de Lagmuir, la ocuparon para poder analizar sus datos. Por ejemplo, estas figuras que están aquí fueron obtenidas para la captura del dióxido de carbono aquí dice que es una cama fluidizada que está siendo burbujeada, ¿no? Con el gas. Entonces, lo que hacen es pasar CO2, burbujear CO2 a través de este sólido, que en este caso, bueno, que en esta cama de sólido, que aquí no puse cuál es, aquí, bueno, ahí está la referencia por si ustedes quisieran mirarla. Y entonces lo importante aquí es que fíjense cómo lo que ellos reportan es la cantidad de CO que está absorbida como función de la presión del gas. Entonces, es básicamente la figura que les mostré antes, que es la cantidad absorbida como función de la presión del gas en cuestión. Aquí, pues bueno, ya le pusieron CO2, pues porque ellos están analizando con CO2. Y bueno, ellos tienen aquí el comparativo, ¿no? De dos de sus artículos, uno del 2014 y este que es del 2017, que es la línea continua. Pero ustedes fíjense, cuando va aumentando la presión que están ingresando al sistema de CO2 de 0 a 4, la cantidad que se va absorbiendo va creciendo de esta manera exponencial y llega a un punto, por ejemplo, aquí a partir de 2,5, la cantidad de CO2 absorbido ya no crece con esta misma rapidez, digamos, no es lineal. Aquí de 0 a 1,5 pasamos de 0 a tener más de 3 mol por kilogramo de CO2 absorbido. O sea, aquí fue grandísima la cantidad que se absorbió solo con pasar de 0 a 0,5 bar. Y cuando después tuvimos incrementos de 0,5 en 0,5, realmente este crecimiento cada vez se fue acortando. ¿Sí lo ven? Ya no es un crecimiento lineal, sino más bien comienza como esta parte de la asíntota, y aquí es donde tenemos el punto de inflexión en esta región. Pasas de una región creciente a una zona en donde comienza esto a hacerse asíntoto. Hasta en este punto de 3,5 y 4 bar, básicamente la diferencia entre ellos dos es muy pequeña, y aquí es donde la formación de la monocapa prácticamente ya se tiene. El mismo caso se tiene acá.
La diferencia me parece que es el material que ocuparon. Aquí ocuparon una zeolita que tiene este nombre y aquí ocuparon otra zeolita que tiene este otro nombre. Y lo que estaban comparando aquí pues es la capacidad de desorción que tienen estos dos sólidos. Y entonces, pues la forma es la misma, ¿se dan cuenta? O sea, el CO2 aumentamos su presión y comienza a aumentar de manera exponencial, pasamos por el punto de inflexión y comenzamos a llegar con la parte asíntota donde la formación de la monocapa tiene lugar. Pero si comparamos los dos gráficos, ¿cuál material tiene mayor capacidad de absorción? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿O son iguales? No, pues el de la derecha, ¿no? ¿El de la derecha? Pues yo digo, el Usted, cambio de usted opina concavidad que es más ¿no? grande, ¿no? Usted preguntó si su capacidad de absorción es mayor en Ah, ese sólido o en el otro, ¿no? usted dice que el de la derecha. Ajá. Ajá, ok. El resto del mundo, ¿qué dice? De la izquierda. Ana Karen dice la izquierda también. El de la izquierda. ¿Por qué el de la izquierda? Si aquí dijo la compañera que este está más alto, ¿no? Sí es cierto. ¿Por qué el de la izquierda? Pero el de la izquierda bueno, se absorbió más Absorbió rápido, ¿no? con D de dedo. Eso, más rápido, ¿no? No tiene que ver con que Bueno, sea los ejes los ejes. cambian, ¿no? Ajá, Ok, sí. el de la izquierda llega hasta 7 mol por kilogramo, mientras que el de la derecha a 6 mol por kilogramo. Y aunque aparentemente este pareciera ser que alcanzó un nivel más alto en el eje Y, es que realmente la gráfica de la derecha tiene un eje, tiene un valor diferente. ¿No? Qué tramposo, les dice Diana. Y fíjense que esto es algo muy común y a mí no me gusta así presentar las gráficas porque precisamente conlleva a estas rápidas conclusiones que pueden ser conclusiones que no sean verdaderas, ¿no? Porque nos dejamos llevar muy rápido por lo visual. A mí normalmente me gusta cuando comparamos gráficos y eso yo se los recomiendo a ustedes para cualquier caso donde comparen cosas y tengan dos gráficos que comparar y los vayan a poner así, utilicen siempre la misma escala porque ahorita lo estamos viendo. Nos dejamos llevar por la idea de que del lado derecho pareciera ser que estábamos alcanzando un valor más alto en el eje Y, sin considerar que este eje tenía un valor menor con respecto al de la izquierda. Entonces ahí hay que tener cuidado, pero en efecto, el material que tiene una capacidad de absorción más alta como función de la presión, pues es el que está en la izquierda, que será esta zeolita 13X. ¿Ok? Entonces, fíjense, a lo mejor ustedes encuentran un artículo donde analicen la absorción química de algún componente gaseoso de interés que quieran eliminar de la fase fluida y entonces van a tener estas gráficas. ¿Ok? Ahora también acá les pongo otro ejemplo. Este es extraído de este artículo donde ocuparon nanotubos de carbono modificados con molibdeno y con tungsteno, en donde allí lo que estaban haciendo es la absorción de iones, cromo 6, níquel 2, hierro 2 y cadmio 2. Entonces, esta es una absorción de un sistema sólido líquido. El de arriba era de gas sólido. Entonces, aquí también en este ocuparon el modelo de Lagmure, que es la línea continua, y la línea punteada es la isoterma de Freilich, que es otra de las isotermas que se puede ocupar para la absorción. En este caso yo no la voy a ver, pero estoy seguro que en su curso de fenómenos de superficie, esta isoterma también la ven, tiene ahí otras consideraciones. Pero bueno, en este artículo, las dos isotermas fueron ocupadas para modelar los resultados experimentales que obtuvieron. Los resultados experimentales obtenidos son los puntitos, ¿no? Las esferas rosas, verdes, rojas y azules son los valores experimentales y lo que hicieron fue con las isotermas de Lagmure y de Freilich tratar de modelar el comportamiento de ellas. Pues en todos los casos realmente las isotermas pues tienen un buen ajuste, pero sí hay variaciones. Por ejemplo, en la de la derecha se nota que la isoterma no, perdón, acá tengo que hablar nada más de este es de otra, pero ahorita hablo de esta. Aquí, por ejemplo, se nota que la línea punteada, la de Freilich, pues tiene valores más bajitos, ¿no? Aquí, en esta zona, con respecto a lo que predice Lagmure, y aunque son pequeñas las variaciones, bueno, si nosotros nos vamos al eje
al eje Y, realmente el eje Y está creciendo bastante. Vamos desde menos 50 hasta 250. Entonces, variaciones pequeñas que a lo mejor aquí podemos decir, bueno, es muy pequeño. Bueno, a lo mejor en el eje Y sí tiene un impacto un poco más fuerte con respecto a los ejes de las gráficas anteriores, ¿no? Que iban de 0 a 7. Aquí van de menos 50 a 250. Lo importante aquí es que notemos que la forma de las isotermas tiene la misma, o sea, es la misma de la que venimos platicando, ¿no? Partimos de un punto en donde la absorción comienza, estamos en 0, todos comenzaron en 0, y mientras se fue agregando mayor cantidad del absorbente aquí, entonces la absorción fue aumentando. Y de nueva cuenta, todas alcanzan esta parte asíntota que se vuelve independiente de que nosotros ingresemos mayor cantidad al sistema. Entonces tienen exactamente la misma forma. Ahora, en este artículo, además de ajustar sus datos experimentales a la isoterma de Langmuir o de Fröhlich, también lo que probaron fueron dos órdenes de reacción. Uno considerando un pseudo primer orden y otro considerando un pseudo segundo orden. Entonces ajustaron también sus datos de absorción, pero en este caso, como tiene que ver con cinética, pues el eje X tiene que estar en minutos, es decir, en tiempo. Bueno, tiene que estar en tiempo y en este caso en minutos. Lo que ellos hicieron fue ajustar sus datos experimentales a estas dos órdenes de reacción, y entonces, por ejemplo, este artículo pues le serviría no solo para visualizar la absorción como un fenómeno, sino también el ajuste cinético que se hace de esos resultados experimentales, y puede conllevar a que nosotros sepamos cuál es el modelo cinético más adecuado para el proceso de absorción que se está analizando. Aquí en este caso, si se visualizan, pues sí hay diferencias entre los dos modelos, básicamente a tiempos cortos. A tiempos cortos, el de las líneas punteadas, que sería el de primer orden, como que está por encima, como que lo sobreestima, un poquito por arriba, y el de segundo orden como que parece ser que sí pasa por todos los puntos. ¿Se fijan? El continuo sí pasa y toca todos los puntos, mientras que el de primer orden como que pareciera ser que está esperando que haya una mayor absorción a tiempos cortos. A tiempos largos pasa al revés. En vez de sobreestimarlo, pues aquí está por debajo de lo que la del segundo orden predice. Entonces, aquí sería importante ver a qué conclusiones llegan los autores, cuál es el orden que ellos están diciendo que es el que tiene mejor ajuste. Muy probablemente en este artículo tal vez haya alguna linealización para estos modelos, y a partir de la R cuadrada podríamos hablar de cuál modelo es el que ajusta mejor. Y entonces esto conllevaría que ustedes pueden cumplir con las otras preguntas que vienen en el análisis del artículo, ¿no? Que si están hablando sobre otros conceptos y sobre otros temas que hemos visto en el curso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿alguien de ustedes al momento se encuentra interesado por la catálisis heterogénea? O bueno, por la absorción sólido-líquido o sólido-gas. A mí sí me llamó la atención bastante. De hecho, el que yo propuse es una catálisis heterogénea. ¿Ok? Y entonces ahora tal vez ya le puede echar como un ojo más, como más específico, ¿no? De qué puede buscar, ¿no? Sí, ya con más información. Ok. Bueno, pues con estos ejemplos extraídos de artículos científicos, pues concluimos la parte de absorción química, y ahora vamos a ver la parte de absorción física. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.